Les invito a mantener sus Biblias abiertas allí en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy quiero hablar de un tema que de repente es conocido o hemos tratado de distintas formas nosotros, como es el tema de la siembra y de la cosecha. Sembrar y cosechar. ¿Qué sembramos? ¿Qué estamos cosechando? Toda siembra lleva implícito riesgos, sacrificios, aparte cuidados, y toda siembra trae resultados. Entre los riesgos, nosotros encontramos, por ejemplo, el tipo de terreno. ¿Qué terreno es adecuado para sembrar alguna cosa? Si es apto o no. La calidad de la semilla que estamos usando, el cuidado y la pericia del sembrador. Hay factores ambientales a tomar en cuenta. Si se siembra en el invierno, se siembra en el verano, si es mucha lluvia, si es muy seco, en fin. También hay que tomar en cuenta aquellos que son forajidos, que entran para robar lo que se ha sembrado o que dañan o perjudican la cosecha. Yo recuerdo, por ejemplo, un intento que hice de sembrar con unos hermanos en Río Claro. Sembramos caraotas. La primera vez los ladrones nos desolaron, no perdimos, pero no hubo mayor ganancia. La segunda vez volvimos a sembrar y un incendio quemó una parte. No se perdió, pero no se ganó nada. Salimos ras con ras. Ya eso lo ponía uno como que para la tercera, como que no provocaba, ¿verdad? Porque ya la cosa no venía buena. O sea que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, son riesgos y cosas que suceden cuando se siembra. En la Biblia se nos habla que nosotros, eh, que el reino de los cielos viene a ser semejante a un hombre que siembra semillas en el campo de su propiedad, pero que mientras los cuidadores y el dueño dormían, llegaron personas malvadas a sembrar cizaña en ese campo. Y no se dieron cuenta, sino hasta que florecieron, hasta que el trigo y la cizaña crecieron y dieron su espiga, y ahí se dieron cuenta que el campo estaba minado. Entonces, nosotros podemos sembrar trigo o cizaña con o sin intención, pero ¿qué estamos sembrando cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra obra, nuestro trabajo de agricultores morales y espirituales que estamos haciendo? Hoy voy a compartir entonces con ustedes 3 aspectos de nuestro trabajo como creyentes en Cristo. Número 1, todo lo que hagamos será probado. Número 2, no podemos burlarnos del Señor y quien es además el dueño de la mies. Y número 3, se cosecha lo que se siembra. Se cosecha lo que se siembra. En primer lugar, la obra debe ser sometida a prueba, dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué decimos lo que decimos?
¿Por qué nos imponemos muchas veces como nos imponemos? ¿Qué nos motiva? Dice la Biblia en Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿La contienda? ¿Pleitos? ¿Problemas? ¿La jactancia? ¿O el orgullo propio? Es porque yo lo hice, porque quiero ser reconocido. Lo que hacemos, la motivación que tenemos, es en realidad la mejor. Al compararla o al examinarla a través de la Escritura, la Biblia, contradice la decisión o acción que tomamos. ¿Hay algún principio en la Biblia que se contrapone a las decisiones que nosotros tomemos, algún mandato o alguna enseñanza? En el libro de los jueces nos encontramos la historia de uno de esos jueces llamado Jefté. Jefté salió a la pelea, salió a la batalla, pero él ofreció sacrificar a Dios la primera persona que saliera de su casa. Y Jefté tenía solamente una hija que no se había casado. Y cuando él regresa victorioso, la hija sale a su encuentro. Él lloró. ¿En qué consistía el sacrificio? Había que matarla, tal vez. Había que guardarla para servir a las cosas. No sé exactamente cuál pudo ser. Son interpretaciones que se tienen en este sentido. Lo que sí es cierto es que para ese momento ya la ley de Dios estaba escrita. Debieron conocerla. Y Dios se oponía a los sacrificios humanos. Eso lo podemos encontrar en Levítico capítulo 18, en Deuteronomio capítulo 12 y capítulo 18. ¿Cuál es el impacto de las decisiones que nosotros tomemos o de lo que nosotros hagamos? Nuestras decisiones afectan el progreso del evangelio o afectan el progreso de la vida espiritual de alguien. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 2, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué buscamos con lo que hacemos? Una cosa es la motivación, lo que nos mueve, pero el propósito que tenemos para hacer las cosas, ¿qué es lo que en realidad nosotros queremos? Lo que nosotros estamos haciendo es en realidad algo que tiene que ver con nuestra propia naturaleza y es algún fruto digno de arrepentimiento, como lo podríamos ver en Lucas 3, 7 al 14. En el mundo de la política, los políticos utilizan acciones nobles con propósitos indignos. Se disfrazan, un beneficio para, pero en realidad el beneficio es mío. Eso es la política en el mundo. Y Venezuela no escapa a eso. Es más, ustedes saben cómo se bate el cobre. Los fariseos, en el tiempo de Jesús, ellos se creían tener la última razón de las cosas, la última pexicola del desierto. No había fruto digno de arrepentimiento. Y el Señor les dijo, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Buen fruto. ¿Se agradará Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, con nuestras acciones?
Dice Efesios capítulo 4, el versículo 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, contienda, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y no como tú quieras perdonar, sino como Dios también te perdonó a ti, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros planificamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, glorifica a Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y vuelve la máxima: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Cada quien va a llevar su propia carga o sus propias consecuencias. Hay consecuencias de nuestras buenas decisiones, hay consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces podríamos encontrarnos con alguien que parece Job, que tiene un montón de calamidades y no le conseguimos razones. Eso también existe. Pero lo que sí es cierto es que si usted a hierro mata, no aspire a morir a sombrerazo. Porque cada quien llevará sus propias cargas y cada quien tendrá que experimentar las consecuencias de sus actos, de sus acciones, de sus decisiones, de sus pensamientos. Saber lo que se debe hacer y no hacerlo, eso es pecado. Saber que algo es bueno y permanecer callado, no asumirlo, es pecado. Saber que algo es malo y no enfrentarlo ni repudiarlo, eso es pecado. Santiago 4:17 nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no te dejes vencer por lo que tú sabes que no es correcto. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a presentar la oportunidad como la gran ganga, como algo único tal vez, de hacer algo que nosotros sabemos que no es correcto. Ese versículo 4 podría parafrasearse: si tú quieres gloriarte, solo mírate a ti mismo. No seas como el fariseo que se compara con el publicano. Usa los parámetros de Dios y entonces verás que el gloriarse solo puede ser en Dios. Nuestras obras son semillas sembradas para gozo o para tristeza. Usted siembra y sembrará para el gozo o sembrará para la tristeza, pero para alguna cosa está sembrando. Si hemos hecho mal, y uno reconoce que ha hecho mal, debe aprovechar la oportunidad para confesarlo a Dios y para apartarse de ese mal. Dice Proverbios capítulo 28, versículos 13 y 14. El que encubre sus pecados
no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Insistamos nosotros en sembrar cosas buenas, con motivos correctos, con propósitos valederos y sujetos a principios bíblicos. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En segundo lugar, Dios no puede ser burlado. El versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Él tiene gracia y misericordia para perdonar, para limpiarnos. Pero aquel que es culpable no admite culpa, no acude al Señor de la gracia y del perdón, caramba, no podrá salirse con la suya. Dice Números capítulo 14, el versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En otros textos habla de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque los problemas, los errores, los pecados que se cometen, no es que son pecados que se transfieren, no, pero los hijos se acostumbran a verlo. Por ejemplo, en una familia de alcohólicos, ¿qué es lo que los hijos ven? ¿Y qué saldrá de esa familia? Y los nietos. O sea, es lo que van aprendiendo. Y el Señor seguirá entonces castigando, porque Él no dará por inocente al culpable. Dios conoce cada aspecto de nuestra vida y nosotros no podemos escondernos de Él. Dice la Biblia en el Salmo 139, el versículo 7. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Recuerdan que el Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaban pensando, sabiendo lo que había en el corazón, Él entonces respondía y actuaba. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Dios conoce cada aspecto de nuestras vidas. No lo podemos engañar. Dios no puede ser engañado. Adán y Eva se vistieron con hojas, si no me equivoco eran de higuera. Se vistieron, quisieron engañar a Dios, pero no pudieron. Cuando Dios le pregunta a Caín sobre Abel, Caín quiso hacerse el loco, quiso ignorar a Dios y le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando Dios le dio una orden a Jonás, y Jonás quiso agarrar otro camino y se montó en una nave, él quiso huir de Dios, pero no pudo, porque Dios no puede ser burlado. Dios escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestros propósitos, escudriña nuestras motivaciones. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice él, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno
según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, hay muchas cosas que nosotros podemos tener ocultas, que podemos esconder en lo más profundo de nuestra vida. Cosas que tal vez hemos hecho a solas y nadie lo supo. Pero no hay nada oculto que no se llegue a saber. Es más, supongamos que su secreto se fue durante toda su vida terrenal. Pero cuando usted llega a la presencia de Dios, dice que nuestra vida será expuesta delante de todos y las personas descubrirán los secretos de nuestras vidas. Dice Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios va a juzgar a cada uno según nuestras obras, pero también va a juzgarnos por nuestras decisiones. Y la decisión primaria que vas a hacer tú con Cristo. Cristo seguirá siendo el histórico, seguirá siendo la estampita, seguirá siendo el crucifijo, o seguirá o pasará a ser el Cristo de tu experiencia y de tu relación personal. Como Dios va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras, entonces nosotros debemos realizar el esfuerzo de hacer lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que honra a nuestro Dios. Hay cosas que desaniman nuestras vidas, sí, pero el Señor dice que cobremos ánimo, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gente sin Cristo se puede desanimar y puede caer en cosas terribles. Pero el cristiano, cobre ánimo, anímese, porque Cristo viene y viene por usted. Nos vamos a encontrar con Él y viviremos para siempre con Él. Es lo que dice su palabra. Y cuando Él venga, nosotros entonces cosecharemos la plenitud de la benignidad, de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada uno de nosotros va a manifestar con hechos lo que hay en su corazón. Dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay quienes pueden sembrar para satisfacciones personales. Es lo que la Biblia dice que siembra para su carne. Pero hay quien puede sembrar para glorificar a Dios, para engrandecer su reino, en obediencia a su palabra, y eso es lo que la Biblia dice, sembrar en el Espíritu. Aquellos que viven una vida carnal, sensual, no deben esperar otro fruto que la miseria y la ruina. Pero aquel que siembra para honrar a Dios, está sembrando para cosechar la misericordia, la bondad y la grandeza de Dios. En tercer lugar, se cosecha lo que se siembra. Mala siembra, mala cosecha. Usted siembra naranjas, no podrá cosechar manzanas.
Usted siembra tomates, no podrá cosechar cebolla. Se cosecha lo que se siembra, dice el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es la ley de la causa y el efecto. Y esto se puede definir como la idea de que cada acción que se comete tiene una consecuencia o tiene una reacción. Recuerdo a mi profesor de física en cuarto año. Toda acción tiene una reacción completamente, con una fuerza completamente igual a la fuerza que la origina. Esto se puede aplicar en diferentes ámbitos, en la física, en la filosofía, en la vida misma. Hay un filósofo, el apellido es Emerson, y él dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Malos pensamientos en nuestra mente. ¿Qué le estamos haciendo? ¿Los acariciamos? ¿Los cultivamos? ¿Estaremos acaso cosechando una acción? Cuidado entonces. Si se siembra para tu propia naturaleza carnal, simplemente vas a cosechar corrupción. Jeremías 12:13. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Si haces lo que Dios no le agrada, no puedes esconderte de las consecuencias. ¿Qué crees que estás sembrando? ¿Qué crees que estás sembrando incluso en tus círculos cristianos? Hay intereses personales sembrados, egoísmo sembrado. ¿Qué estás sembrando allí? ¿Qué siembras? ¿Por ambición? ¿Por poder? ¿Por dominio? Simplemente recuerdo ahorita al hijo del rey David, Absalón. Él se sublevó contra su padre. Y cuando la gente iba a hablar con su papá como rey, él los interceptaba en el camino, los reconvenía y les decía, si yo fuera el rey. ¿David quería la muerte de su hijo Absalón? No. Pero Dios hizo que muriera porque no podía dar por inocente a él en su pecado. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué piensas como piensas? El mal actuar va haciendo perder la sensibilidad y va conduciendo a las personas a condiciones de vida peores. Efesios 4:19. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Porque la cosa va creciendo dentro de uno. Como la historia del beduino que armó su carpa en el desierto y entonces el camello le pidió permiso para meter su nariz en la carpa porque tenía frío en la noche. El beduino permitió que el camello metiera la nariz.
Después el camello metió la cabeza, metió las patas delanteras y después sacó al beduino de la carpa y el camello estaba metido en la carpa. Así es el pecado con nuestras vidas. Vamos dándole espacios y él va ocupando terreno, ocupando terreno. Y entonces nuestra mente va siendo dominada no por la gloria de Dios, sino por nuestra propia gloria o por la gloria del diablo. No se puede cosechar algo distinto a lo que usted ha sembrado. Mateo 7, 16 al 19. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En la casa de mis suegros había como una docena de árboles de mango, muy sabrosos algunos. Pero hay dos matas que los frutos no sirven, son mangos. Pero todos los mangos que de ahí caen son negros por dentro, tienen gusanos, están dañados. Por conveniencia, por cuidar el techo, por esto, por lo otro, se cortaron los árboles buenos, pero los árboles malos siguen en pie. Así puede pasar en nuestras vidas. Vamos cortando muchas veces lo que no debemos y dejamos que lo malo pueda crecer en nuestras vidas. El fruto da a conocer el árbol. A menos que usted no conozca el fruto y ve el árbol cargado y se preguntará, ¿y esto qué es? Como yo cuando estuve en Chile, en la calle hay matas de ciruelas, pero para botar. Justo frente a la casa donde estaba Emma y César, había una mata de ciruelas. Y yo intrigado, yo nunca había visto una mata de ciruelas. ¿Y saben algo? Cuando me faltaba 2 días para venirme, fue cuando me arriesgué a probar la fruta. Casi a los 3 meses. Y dije, bueno, si esto me va a matar para el cielo, me voy. Las ciruelas que nosotros conocemos como ciruelas pasas. Y las dejábamos perder porque no conocía el fruto. Así puede suceder. Pero el fruto da a conocer al árbol. Ahora cuando yo vea un árbol de ciruela, digo, ese es un árbol de ciruela. ¿Por qué? Porque lo conocí. ¿Usted conoce los árboles de mamones? ¿Y los de bien me sabe? No, porque no existe. Eso lo puede conseguir en una repostería, en una panadería. Entonces, cada árbol da el fruto que le corresponde, porque no puede dar un fruto que no es. El tipo de fruto va a determinar lo que se hace con el árbol. ¿Se desecha o se conserva? En casa de la hermana Edilia había, no sé si todavía hay, un árbol de noni. Dicen que es un árbol que da un fruto medicinal, pero qué horrible ese fruto. ¿Lo han olido? Sí, que sirve para desodorante, para hacer perfume con eso. Yo no quisiera ese árbol en mi casa. Prefiero comprarlo ya procesado, el fruto. Pero en fin, hay frutos que se corresponden al árbol y el fruto hace o determina lo que se hace con el árbol. Corto el árbol, lo conservo, lo mantengo. Ahora también es cierto que usted puede cosechar mucho más de lo que ha sembrado. Dice la Biblia en Mateo 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30,
a 60 y a 100 por uno. El que fue sembrado en buena tierra. Y eso podrá hablar de qué tipo de terreno somos nosotros por los frutos que nosotros ofrezcamos. Pero mal terreno no da buen fruto. Mal terreno no da buen fruto. El que siembra mal, cosecha mal. Y lo cosecha multiplicado. Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Por qué? Porque Dios no da por inocente al pecador. ¿Hay pecados que confesar? Seguramente. ¿Y a quién se le confiesa? A Dios. Hable con Él. Preséntele su vida a Él. Dígale, pídale perdón y Él tendrá de usted misericordia. No se puede obtener más de lo que se siembra. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, esto se refiere al dinero, a las ofrendas, pero se aplica a toda la vida. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente también segará. Para concluir, hoy vimos 3 aspectos de nuestro trabajo como creyentes en Cristo. Todo lo que nosotros hagamos será aprobado por el Señor. No podemos burlarnos del Señor y el dueño de la mies. Se cosecha lo que se siembra. Nuevamente, creo que por tercera vez en esta conversación con ustedes, pregunto, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué esperas cosechar? Yo te animo a que examines tus intereses, a que examines tus propósitos, que los pongas en línea con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Que analices si lo que piensas, dices o haces contradice o golpea algún principio de la Escritura. Tú necesitas una transformación que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Y Él podrá hacerlo solo si tú dejas que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Muchos de nosotros decimos que tenemos a Cristo como Salvador, pero ¿lo tenemos como Señor? Hay otros que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo. Todavía no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Lo conocen sí como el Hijo de Dios, que nació en Belén y monta el pesebre en su casa. Y en Semana Santa sí murió, pero no tienes una relación personal con Él, con el Cristo Salvador, con el Cristo de la historia, con el Cristo que puede cambiar y transformar tu vida. Y mientras no exista esa relación, todo lo que tú siembres será para tu carne y para tu corrupción. Pero en el momento que entregues tu vida a Jesucristo y lo hagas a Él tu Salvador y lo hagas a Él el Señor de tu vida, en ese momento comenzará una obra de transformación espiritual donde Él va a cambiar tu vida, donde Él perdonará tus pecados, donde Él hará de ti una nueva persona. Y entonces tú podrás experimentar su gracia, su bendición y empezarás a sembrar para lo eterno, para el cielo. Les voy a pedir que por favor inclinen sus rostros y cierren sus ojos.
amigo, amiga que nos visitas. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no le has dicho a Cristo, yo creo en ti como mi Salvador personal, toma mi vida, transfórmala, perdona mis pecados, entonces tú necesitas hacerlo. Y cuando tú entregues tu vida a Jesucristo, comenzará ese cambio en ti. Comenzarás a sentir el perdón, la misericordia de Dios y la gracia de Dios que estará sobre tu vida. ¿Dónde está tu siembra? ¿Sembrarás para tu carne y cosechar corrupción? ¿O sembrarás con la vida eterna en el cielo para cosechar bendición? Va a depender de ti. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo para comenzar a sembrar en el cielo y cosechar bendición, tú necesitas decírselo al Señor.